te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Dios me les bendiga a todos, amados hermanos. Hoy domingo 7 de junio, para la gloria y honra de Dios, vamos a estar en esta preciosa mañana compartiendo la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Un versículo muy conocido. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es una palabra que vamos a estar compartiendo hoy, preciosa y hermosa. Dios, voy a darle esta introducción. Dios a todos nos hizo un llamado, pero no todos acuden a este llamado. Quiero decirle que un llamado de Dios se identifica siempre. Ahora, el llamado de Dios figura dos cosas. Número uno, elección. Y número dos, vocación. La elección figura propósitos y planes que tiene Dios contigo y conmigo. Vocación figura el llamado que Dios hace. Debe ser una persona voluntaria. Que hace las cosas sin que se las impongan y hace todo lo que Dios manda sin quejarse. Hago esta introducción para eso, para que sepamos lo que es un llamado de Dios. Ahora le voy a dar el título del mensaje que tengo esta mañana. Y es: Dios no te dejará morir, porque tiene un propósito contigo. A eso vamos. Si obedeces, no morirás. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos que dejar que el proceso avance para que se cumplan los propósitos de Dios en ti y en mí. Si lo resiste, se alarga el proceso. Muchas veces queremos ser cabeza, pero sin proceso. Y para ser cabeza tiene que haber proceso, que son dos sucesos. Entonces, no hay suceso si antes no hay proceso. Si no, miremos la vida de José. Fue puesto por cabeza, pero tuvo que pasar por el proceso. Mire todo el proceso que pasó José. Primeramente, un cumplimiento de la palabra, como dice la palabra de Dios en el libro de Miqueas. Los primeros que se levantaron fueron los de la casa.
lo querían matar. Lo echaron en una cisterna, lo vendieron, le levantaron calumnia, lo pusieron preso. Todo ese proceso lo pudo soportar porque él sabía que Dios tenía un propósito con él. Y mira dónde lo llevó Dios y a dónde lo puso Dios. También tenemos, por ejemplo, la vida de Jacob. Jacob, Dios le dijo: te voy a bendecir, te daré tierra para ti, toda la descendencia tuya, toda tu familia. Y le dijo Dios: yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y te volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios tenía un propósito con Jacob también. Génesis capítulo 28, verso 15. ¿Oyó? Miramos los propósitos de Dios con estos hombres. Y ahora Dios los tiene para cada uno de nosotros, los propósitos. Y nos ha llamado. Pero no todos responden a ese llamado. Ahora, los propósitos de Dios es que el hombre se deje procesar hasta el final. Pero el hombre muchas veces se encarga de tronchar los propósitos de Dios. Por ejemplo, Moisés. Por ejemplo, el varón de Dios que habla en el libro de Reyes, que lo mató un león. Ellos troncharon el propósito que Dios le tenía, aunque Dios lo sabía, porque Dios lo sabe todo. Ahora, ellos no se perdieron, porque ellos tenían una promesa de Dios. Escuchen y aclaro: nosotros, si no obedecemos, nos perdemos, porque nosotros estamos por gracia. Y ellos estaban por una promesa, que aunque estaban en desobediencia, no perdieron la salvación, porque tenían una promesa. Ahora nosotros estamos por gracia. Y la gracia es que si nosotros pecamos y no nos arrepentimos de verdad y nos volvemos a Dios, nos podemos perder. Si nosotros somos rebeldes y no obedecemos a Dios, que eso es pecado, nos podemos perder. Tenemos que estar en obediencia, porque para eso nos llamó Dios, y únicamente Dios, como dice en el libro de Malaquías, pide una sola cosa de nosotros. ¿Qué nos pide? Obediencia. Entonces, esto lo aclaro, porque muchas veces la gente dice: no, el pueblo de Israel no se perdió, nosotros no nos vamos a perder tampoco. No, porque nosotros estamos, óigase bien, en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto significa gracia, que no merecíamos la salvación, pero por la misericordia de Dios, que es infinita y grande, entramos por el sacrificio que murió Cristo en la cruz del Calvario. Por eso entramos nosotros. Pero tenemos que estar en obediencia. Ahora, Dios no, óigase bien, Dios hace muchas veces acepción de personas, como el preso que estaba al lado de Jesús.
se arrepintió de verdad, y dijo, en este mismo momento estarás conmigo en el reino de los cielos, en el paraíso. Entonces, todas estas cosas teníamos que tener en cuenta cuando Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Nos da la oportunidad, muchas veces antes de morir, agonizando, ya muriéndose, ya tiene la muerte encima. A unos, a otros no. A otros le da la oportunidad y a otros los corta de inmediato. No hay oportunidad para ellos. Nosotros tenemos la oportunidad hoy porque Jesucristo murió por nosotros y tenemos que obedecer. Es la gracia. No debemos caer en desgracia, porque cuando usted desobedece, cae en la desgracia, en la desobediencia, y eso trae muerte. Por eso la palabra de Dios dice que el pecado trae muerte. Ahora le hablo de esta expectativa cuando titulo este mensaje que Dios no te dejará morir, y le hablo de Elías. Dios le hizo un llamado a Elías. Elías obedeció. Elías caminó. Elías se sujetó a Dios. Era un hombre de obediencia, de oración, sometido a Dios. Pasó por el proceso cuando había hambre en toda la tierra. Y Dios, como tenía propósito con él y era un hombre de obediencia, Dios no lo dejó morir. La palabra de Dios dice que Dios lo mandó para donde había comida y agua, y no lo dejó morir. Así como dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 33, verso 19, dice la palabra de Dios claramente, lo dice allí, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Eso fue lo que hizo Dios con Elías. Lo mandó para donde había comida y agua, y era un tiempo de escasez. Era un tiempo donde no había agua, donde no había alimento. Cuentan en la antigüedad que murieron muchos, según la historia, murieron muchos animales por falta de agua y comida, y aún personas. Pero Elías no murió. Elías vivió porque era un hombre sujeto a Dios, vivió para Dios y vivió para obedecer a Dios. Ese es el llamado que Dios hace. Usted no vive para obedecer, óigase bien, a los hombres. Usted no vive para hacer lo que usted quiere. Usted vive para Dios. Usted vive para caminar con Dios. Usted vive para obedecer a Dios. Usted vive para hacer las cosas de Dios voluntariamente. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Elías, mire, no murió. Había hambre, había sed, no había abundancia, pero Elías tenía lo necesario. Cuando estamos en el proceso, no podemos tener abundancia, pero tienes lo necesario: agua y pan, comida para comer. Eso hizo Dios con este hombre llamado Elías. Y el proceso que Dios hizo con Elías, le digo en esta mañana,
Todavía no ha terminado el proceso que Dios tiene para Elías. Pero Elías ya no está, pero Dios no ha terminado el proceso de Elías. Elías, dice la palabra de Dios, recuerde esto, fue llevado en carros de fuego. No se encontró su cuerpo, no se encontró nada. Vivo se lo llevó Dios. Pero falta el propósito de Dios, que es para con todos los hombres. Que establecido está, dice la palabra de Dios, que el hombre debe morir. Dios ha establecido que el hombre debe morir. Dice en Hebreos 9:27. Eso lo estableció Dios. Pero Dios, estando aquí en la tierra, fíjese bien, y como Elías le obedeció, mire, lo pasó por un proceso y no murió. Así que yo le digo en esta mañana que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros, y si nosotros estamos en obediencia, no te vas a morir. ¿Sabe qué dijo el rey David? En el Salmo 118, versículo 5, habló este hombre y dijo: voz de júbilo y voz de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Dios hace proezas. Versículo 16, dice la palabra de Dios: la diestra de Dios es sublime. La diestra de Dios hace valentías. Versículo 17. Dijo: no moriré, sino que viviré y cantaré todas las obras de Dios. Contaré todas las obras de Dios. Versículo 18 dice: me castigó gravemente Dios, mas no me entregó a la muerte. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Y había un propósito. Por eso la palabra de Dios dice claramente, mire, y habló Dios, y habló David estas palabras diciendo: Dios cumplirá, en el Salmo 138, versículo 8, Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Dios, es para siempre. No desampare la obra de tus manos, porque nosotros somos una obra en las manos de Dios. Y pidió: no desampares la obra de tus manos. Lo mismo Dios le habló a Gedeón. Dios tenía un propósito con Gedeón. Poniendo el ejemplo de esta mañana. Dios tenía un propósito con Gedeón. Y Gedeón quería rehusar al propósito que tenía Dios. Y antes, óigase bien, cuando alguien miraba al ángel de Dios cara a cara, ¿sabe usted qué pasaba? Se moría. Y Gedeón fue un hombre que vio al ángel de Jehová. Al ángel de Dios lo vio cara a cara. Y él se asustó. Y él sabe que dijo: me voy a morir. Pero ¿sabe qué le dijo Dios? No morirás.
no tengas temor. Porque tengo grandes cosas para ti que tienes que hacer. Jueces capítulo 6, versos 22 y 23. Eso hace Dios con cada uno de nosotros. Y lo sigue haciendo. Porque Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar en obediencia. Nosotros tenemos que estar en obediencia siempre. Porque Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Y los propósitos de Dios nosotros no podemos encargarnos de troncharlos, hermanos. Porque Dios quiere que nosotros lleguemos hasta el final con esos propósitos. Que seamos obedientes. Que nosotros podamos seguir el ejemplo de Jesucristo. Que nosotros podamos seguir, como dijo Pablo y lo aclaró bien diciendo, en el libro Primera de Corintios 11, expresó Pablo esta palabra y dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Imitadores. Pablo lo expresó. Entonces mire lo que le voy a decir en esta mañana. Nosotros queremos ser bendecidos. Nosotros queremos que Dios dé respuesta a todo lo que nosotros le pedimos, pero no queremos pasar por los procesos. Y la única forma de parecernos nosotros a Jesús es siguiendo sus ejemplos. ¿Quieres parecerte a Jesús? Toma los ejemplos de Él, las enseñanzas de Él. Como dice la palabra, para nosotros parecernos a Jesús, tenemos que seguir los ejemplos de Él, las enseñanzas de Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a donde quiere Dios llevarnos hasta el final con sus propósitos que Él tiene para con cada uno de nosotros. Jesucristo llegó al final de los propósitos que Dios tenía para con Él. Y por eso hoy en día está con el Dios grande, poderoso en el reino de los cielos. Y Dios quiere los procesos, porque ese es el plan de Dios y los propósitos de Dios es ese. Nos ha llamado según sus propósitos, pero no todos responden a ese llamado. Usted y yo conocemos la palabra de Dios y usted sabe lo que es un llamado de Dios. Los que Dios llama y los que Dios elige llegan a tener la salvación. Este corto, poderoso mensaje en esta mañana, espero que reflexionemos sobre la vida del llamado y los propósitos de Dios. Todo lo de Dios tiene un propósito. Todo lo que Dios ha creado tiene un propósito. Para algo, Dios ha creado la naturaleza, ha creado todo, pero tiene un propósito.
porque cada cosa que Dios ha creado debe tener una función. Y esos son propósitos de la naturaleza. Y en esta mañana reflexionemos que si nosotros tenemos un llamado es porque Dios tiene un propósito grande para cada uno de nosotros. Y los propósitos de Dios nos traen muchos beneficios y los procesos nos traen bendiciones y muchos beneficios. Dios me los bendiga, amados hermanos, y Dios me los guarde a todos en Cristo Jesús.